Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento que vayan a ver el video. Bienvenidos a la tercera clase de Braille en tus días. Hoy lo que vamos a trabajar y aprender y lo que les voy a tratar de transmitir es los signos de puntuación. Dentro de los signos de puntuación vamos a ir viendo sus usos, las reglas, ¿sí? Y lo vamos a ir aplicando en reconocer algunas cuestiones que van a tener que prestar atención a la clase e ir tomando nota, porque una de las actividades que van a tener son de algunos carteles que voy a ir mostrando para ir explicando. Si bien toda la parte teórica está en lo que es la presentación en el Power, algunas cuestiones más visuales se las quise hacer en los macrotipos como estuvimos trabajando la clase anterior. Así que bueno, vamos a comenzar. Hoy lo primero que vamos a aprender es el uso de la mayúscula, ¿sí? La clase anterior vimos el alfabeto completo, vimos las vocales acentuadas y ahora ya vamos a empezar como a escribir mejor por el hecho de que vamos a poder aplicar la mayúscula donde corresponde y los diferentes signos de puntuación. Mayúscula, sí, es una combinación solamente de dos puntos, sí, es fácil de memorizar y los puntos que utilizamos es el 4 y el punto 6. La mayúscula sí va a ir siempre pegada a esa palabra donde queremos indicar que necesitamos ponerle la mayúscula. Como habrán visto, hay diferentes reglas para poder aplicar. Simplemente para escribir un nombre o comenzar una oración, colocamos el signo de mayúscula 4-6 y después seguimos escribiendo la palabra. Cuando queremos poner nuestro nombre, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso solo tengo un segundo nombre y el apellido. Entonces ahí estaríamos hablando de 3 nombres. Yo me llamo Nadia Jimena Zárate, entonces en el supuesto de cómo lo picaría, pondría antepondría a la N, el 4-6, Nadia, solo eso indica que la N está en mayúscula, 4-6 Jimena, 4-6 Zárate, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos 3 nombres más el apellido? Ahí ya se aplica otra regla. ¿Cuáles tenemos que indicar que ya son más de 3 y ponemos antes de la mayúscula el punto 25, ¿sí? Que ahora más adelante también vamos a ver porque es un signo de puntuación, pero aplicándolo a la mayúscula, que es lo primero que vamos a trabajar. Imagínense que me llamo Nadia Jimena Delfina Zárate. Entonces no voy a estar poniéndole mayúscula a estos 4 nombres. Entonces arrancaríamos como 2-5, que me va a decir que va a haber más de 3 que van a llevar mayúscula, 4-6 Nadia, Jimena, Delfina, y para avisar que ya se está terminando esta línea de nombres con mayúscula, otra vez 4-6 Zárate, ¿sí? Yo ahí en la presentación les pongo ejemplos directamente indicando qué puntos del cajetín deberían picar y los diferentes ejemplos, ¿sí? Entonces, mayúscula 4-6, les voy a mostrar, por ejemplo, con mi nombre, que fue lo que estuvimos trabajando. Bien, indica que solo la primera letra está en mayúscula, el resto lo puse en tinta en minúscula. Para recordar y para que ustedes también hagan, cuando quieran transcribir algo, pueden practicar haciéndolo en un macrotipo, indicando también los puntos que lo forman. Acuérdense que si escribíamos, teníamos que escribirlo en orden de menor a mayor, ¿sí? Por ejemplo, yo indiqué que estoy usando 4-6 de la mayúscula, la N, 1-3, 4-5 y la indiqué en tinta en mayúscula. Después las siguientes letras le puse a la A1, a la D145, a la I24 y nuevamente la A, y el resto lo puse en minúscula en tinta. No es necesario que cuando uno transcribe de braille a tinta se transcribe la letra, ¿sí? No hace falta los puntos. Yo acá lo estoy haciendo como una ayuda a memoria y una ejercitación más que les propongo para ir memorizando el código, nada más, ¿sí? Bueno, este es el uso de la mayúscula. Pero si yo quisiera poner
todo mi nombre en mayúscula, ahí vamos a utilizar doble signo de mayúscula. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría así. Uso dos cajetines para poner la mayúscula y luego, ¿sí?, todo mi nombre, y como lo puse en tinta, lo puse en mayúscula. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Bueno, y como vimos dos reglas. Si son hasta 3 o si son hasta más de 3. Pero, como esto último que les mostré de Nadia, todo en mayúscula también aplica. Si quiero, por ejemplo, poner todo mi nombre en mayúscula, hasta 3, puedo ponerle dos veces el 46. Por ejemplo, si quiero que esté Nadia, Jimena, Zárate, todo en mayúscula, pondría 46, 46 Nadia, 46, 46 Jimena, 46, 46 Zárate. Pero cuando son más de 3, aplica la misma regla que la mayúscula. Pondría 25, 46 y todo lo que quiero poner. Ahí tienen los ejemplos en el Power para ver, se los indiqué con la combinación de puntos que es lo indicado, ¿sí? Bien, vamos a seguir. Para las mayúsculas uno utiliza, ahora que está como uno lo ve un poco más, igual siempre estuvieron, las siglas. Por ejemplo, la más conocida que yo les puse ahí es la de DNI. Cuando nosotros indicamos, sí, que vamos a escribir con siglas en tinta, ponemos la letra, punto, la letra, el punto, y después nosotros ya sabemos a qué significa. En braille no. ¿Por qué? Porque siempre lo que se busca en el sistema braille es reducir espacio, ¿sí? Por ejemplo, entonces no indicaríamos el punto. Así que lo que vamos a ver ahora es el uso de las siglas, cómo lo deberíamos de hacer, ¿sí? Bien, como dijimos, la sigla es una forma de abreviatura, ¿sí?, que se forma justamente a partir de las iniciales en mayúscula de las diferentes palabras que forman este nombre. Para trabajar con las siglas en el sistema braille también hay que tener en cuenta las reglas, que es, como lo mencionamos anterior, en el uso de la mayúscula. En este caso, tengamos en cuenta que, por ejemplo, si nosotros en tinta queremos escribir una sigla, vamos a indicar el punto, ¿sí?, de la letra punto, o sea, dando referencia a que eso hay una palabra ahí, y ese punto también puede representar un espacio. En braille no. ¿Por qué? Porque estamos siempre tratando de controlar el uso del espacio. Entonces, un cajetín más para poner un punto sería un espacio y se estaría alargando esta sigla. Entonces, en el ejemplo que les puse en el Power es el del uso en el DNI, ¿sí? Imaginémonos nosotros que al escribir DNI ponemos la D en mayúscula, punto, N mayúscula, I, punto. Cuando lo vamos a hacer en braille, solo vamos a indicar la mayúscula para la D, ponemos la D, mayúscula N, mayúscula I. Utilizamos ahí 6 cajetines, porque estamos indicando esto de la mayúscula. Se aplica la misma regla, que es la regla de que es hasta 3, se antepone la mayúscula hasta cada letra, pero si ya son más de 3, tenemos que indicar entonces el uso del doble signo de mayúscula. Entonces quedaría 46, 46 y las 4 o más letras que formen esta sigla. Ahora lo que vamos a hacer, les voy a mostrar en un macrotipo que armé 3 siglas más. Es parte de la actividad, es una de las tareas que van a hacer. Van a observar y van a escribir, ustedes van a tomar nota, después lo van a pasar en la actividad por el Classroom. Lo que tienen que hacer es decirme estas 3 siglas cuáles son. Sí, va a haber siglas con esta regla de hasta 3 y más de 3. Y también una tareita extra es que una vez que determinen qué siglas forman, después puedan buscar a qué pertenece, ¿sí?, qué significa. Bien, vamos. Ahora, si quieren, yo voy a detener en la hoja unos segundos, les voy a ir mostrando qué cajetines están ocupados, y si quieren pueden poner pausa un ratito, así pueden observar y ya en este momento van resolviendo esta actividad que yo les propuse. Bien, vamos. Como habíamos dicho, recién vimos la de DNI y esta es otra, perdón, estaba tapando un punto ya. Bien, tenemos ocupados 6 cajetines, aquí tenemos que observar
si hay mayúscula simple adelante de cada letra o hay mayúscula doble al comienzo. Bien, ahora seguimos con la otra sigla para que vayan tomando nota. También tiene 6 cajetines ocupados. Y por último, también 6 cajetines. Bien. Acá vimos, como dijimos recién, como en el uso de la mayúscula para un nombre propio, hasta 3 es una regla, hasta más de 3 anteponíamos el 2-5, y si queríamos indicar que toda la palabra iba a estar en mayúscula, anteponíamos doble mayúscula, ¿sí? Y pondríamos después al final. Tengan en cuenta esas reglas al momento de si cuando tengamos que transcribir un texto hay un nombre largo donde haya mayúsculas, tenemos que tener en cuenta qué regla aplica para indicar esas mayúsculas o esa sigla, ¿sí? Bien, eso por un lado, por el lado de las siglas. Recuerden que no hay guiones que las va a separar ni puntos, ¿sí? Va todo junto, un cajetín al lado del otro, indicando la mayúscula y la sigla, las letras que componen la sigla, perdón. Bien. Ahora con lo que vamos a hacer, que también es algo importante, si bien no es un signo de puntuación, no es que hay que aprender un código de una combinación de puntos, es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando nosotros vayamos a trabajar con el tema de los cuentos y poder adaptarlos, tenemos que tener en cuenta las sangrías. Al momento de escribir, siempre tener en cuenta la sangría. Uno, si va a hacer algún trabajo en la computadora, por lo general automáticamente se pone, o lo ponemos con el tabulador, ¿sí? Bueno, en braille es muy importante porque nos organiza de manera espacial. Sí, visualmente a nosotros cuando queremos buscar, que me digan no, está en el tercer párrafo, yo ya sé dónde ir a buscarlo porque la sangría visualmente sí distingue. Y para la persona con discapacidad visual, al momento de abordar un texto en braille, el uso de la sangría es importantísimo porque también lo organiza en el espacio, porque su dedo va a descubrir que ahí no hay nada porque eso es una sangría. Entonces sirve de mucho. Yo en el Power le puse una foto de un pedacito de un texto indicándole la sangría. La sangría, ¿cómo se hace en braille? Justamente, simplemente es dejar 2 cajetines libres sin escribir. Obviamente de derecha a izquierda contamos 2 en ese renglón donde vamos a empezar a escribir. Quedan libres y recién ahí pongo la mayúscula para arrancar con esta oración, ¿sí? Bien, les voy a mostrar, ¿sí? Acá para indicarles, ¿ven? Yo acá escribí había. Tengo la mayúscula y la H. ¿Qué pasa? ¿Cómo me doy cuenta que acá hay sangría? Porque miren el renglón de abajo. En el renglón de abajo comienza más hacia la izquierda, al momento de la lectura, ¿sí? Al momento de picar, ustedes, lo voy a poner del otro lado, cuando nosotros vamos a picar, vamos a dejar en la pizarra 2 cajetines libres y recién empezamos a escribir. Pero cuando vamos al renglón de abajo, empezamos desde el primer cajetín, no hace falta dejar la sangría. Siempre que cambiemos de párrafo o arranquemos justamente un párrafo, recuerden dejar 2 cajetines libres para la sangría. Como le dijimos, ahora cuando nosotros empecemos con la adaptación de los cuentos, es muy importante el uso de la sangría. Así que no se olviden, si es algo para observar y para practicar al momento de picar. ¿Sí? Lo acerco un poquito si se ve mejor. Justo coincide, por ejemplo, la mayúscula y la C son 2 cajetines que usé en esto y justo son 2 cajetines libres que quedan en el espacio. Para el momento de la lectura es muy importante ubicarse a partir de la sangría. Bueno, por último, de la parte teórica, lo que vamos a trabajar es los números romanos. Los números romanos, como saben, son las letras, ¿sí?, de nuestro alfabeto. Utilizamos la I para representar el 1, la B para representar el 5, la C para el 100 y demás. Bien, en braille, ¿sí?, nosotros cuando hablamos de números romanos vemos letras mayúsculas. En braille no, porque si no tendríamos que estar anteponiendo el 4-6 o el 2-5 y las reglas de la mayúscula,
si queremos poner un número donde requieran varias letras para representar el número romano. Entonces, en braille, lo que van a hacer es solo anteponer el 4-6, ¿sí? Y ya esas letras, que van a estar una al lado de la otra, representan el número romano. ¿Qué pasa? Nosotros si vamos a ir a querer leer, si fuese una palabra, nos vamos a dar cuenta de que no, porque no van a formar sílabas y van a ser como letras que no se podrían llegar a leer. Lo único que nos avisa una vez que vamos a leerlo es el signo de 4-6. Sí, las reglas que tenemos para los números romanos, que podemos repetir hasta 3, que si es uno menor se antepone hasta la letra que es mayor, lo está restando, pero si están del lado derecho están sumando, ¿sí? Son las mismas reglas que se aplican en el braille. Lo único que hay que tener en cuenta es el uso de la mayúscula solo para indicar que estamos hablando de un número romano, no para cada letra, ¿sí? Bien, lo que vamos a tener en cuenta también que cuando vamos a representar un número mayor de 3000, ¿sí? Que es donde se cumpliría la regla de hasta 3 de las M que representan el 1000, lo que tenemos que tener en cuenta es que ahí sí hay que indicarlo con un símbolo, ¿sí? Con un signo de que ahí avisa, ¿sí? Que estamos siguiendo con las letras de los números romanos. Bien, acá es otra actividad que van a tener que tener en cuenta, ¿sí? Para poder pasarme en tinta lo que me mareo dónde mirar, si miro a la pantalla o si miro a la cámara. Tengo que mirar a la cámara, pero miro a la pantalla, perdón. Por eso estoy así y cambio la mirada. Como les decía, ahora les muestro un macrotipo sobre los números romanos para que vamos a ir analizando, pero esto también yo no lo tengo escrito, sí los voy a charlar con ustedes y se los voy a estar explicando, pero que me manden estos 3 números que yo escribí en macrotipo en tinta. Sí, esto es para que durante el video explicativo ustedes también puedan ir tomando nota, puedan ir comparando después con el Power, observando esas imágenes que puedo llegar a mandar en el Power o esas explicaciones con los números. Bien, vamos acá. ¿Sí? Tenemos el primero. Ahora sí quiero mirar la pantalla porque tengo que mirar lo que está escrito. Acá tenemos el símbolo, ¿sí? El signo de mayúscula, 4-6, X, 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 Y. ¿Sí? Acá tendríamos hasta 3, la regla de hasta 3 que suma, más el Y, tendríamos 31. Lo único, el uso de la mayúscula. Una palabra que empiece con X, tenga 3 veces el X, no vamos a leer. Entonces ya a partir de saber, ¿sí? Las letras de los números romanos, vamos a darnos cuenta de que estamos escribiendo un número. Vamos al de abajo, ¿sí? Acá tenemos esa regla de que resta. Miren, tenemos la mayúscula, 1000, y tenemos 100 y después 1000. Como el de 100 está antes que el 1000, que este segundo 1000 lo va a restar. Entonces ahí tenemos ya los 900, la L y la B corta, ¿sí? 55. Bien, acá sí tenemos este símbolo de los 2 puntos avisando que estos ya sobrepasan a los 3000, ¿sí? Porque sería la regla de que podemos repetir hasta 3 veces ciertas letras. Entonces, en este ejemplo se usa la mayúscula al comienzo y una vez que terminamos de indicar los miles, más de 3 tiene que ser, ponemos los 2 puntos, ¿sí? El 2 y el 5. Entonces acá tenemos la B y la I, entonces acá tenemos 6000, ¿sí? Tenemos la D, muy bien, X, L, I. Este número, ¿sí? Es mayor a 3000, se aplica el 2,5 y sigue con los números romanos. No volvemos a poner mayúscula después del 2,5 porque ya interpretamos que es parte del número romano. Estos números que puse acá, este último, ustedes lo van a tener que enviar, ¿sí? Como parte de la tarea del último punto, que si no me equivoco es el punto número 4 de números romanos. En esa actividad primero me indican que el número que ustedes pudieron leer desde el video explicativo. ¿Estamos? Bien.
No es muy difícil o más reglas, sino que como que se vienen repitiendo del uso de las mayúsculas, hasta 3 o más de 3, o el 2,5 para indicar que son más de 3. Lo mismo pasa con los números romanos. Más de 3000, como no podemos repetir más de 3 veces una letra, en este caso la M, vamos a indicar ese número que se forma de los miles con el 2,5. Si estuviéramos hablando del millón, indicamos los millones, 2,5, los miles, 2,5 y el resto del número romano. Una de las actividades que van a tener, que vamos a hacer juntos ahora, recuerden que los videos es la parte teórica en relación al Power, que quizás algunos ejemplos están en el Power, otros ejemplos los hago yo en Macrotipo para ir explicando con esto de los cartelitos que hago. Y después tenemos la parte práctica, que las actividades obviamente siempre se refieren a lo teórico que estuvimos trabajando y observando. Les muestro un ejemplo de cómo picar o cómo leer o cómo transcribir y el resto lo siguen haciendo ustedes, ¿sí? Así que bueno, con la parte teórica ya terminamos, el uso de las reglas, para los signos de puntuación, la mayúscula y los números romanos. Ahora sí, van a tener que leer las actividades, así ahora en la parte práctica, yo con mi pizarra y mi punzón, ustedes también con su pizarra y su punzón y su hoja, y vamos a empezar a hacer la parte práctica. Bien, así quedó mi hoja de la actividad 2 de la segunda parte. Lo que vamos a hacer ahora es transcribir para corroborar que hayamos aplicado bien los signos de mayúscula y las reglas. Quizás, si ahora para transcribir, al ser renglón seguido les queda un espacio más pequeño. En los que tienen lugar para hacerlo en el renglón de al lado, lo pueden transcribir en la continuación del renglón, y si no, por debajo en letra pequeña lo pueden hacer, no hay problema. Eso es un ejercicio más de transcribir a tinta para ir observando lo que es nuestra escritura. En este caso, si ustedes están leyendo su producción y se dan cuenta de un error, lo tachan o lo borran como habíamos visto con el punzón, vuelven a colocar la hoja y lo pueden corregir. Lo importante es que cuando ustedes vayan a tomar la foto de la producción ya terminada, ya hayan corregido, digamos, los errores, ¿sí? Porque en la hoja se nota si hubo un error o no en las fotos. Les quería mostrar, por ejemplo, acá, no sé si se llega a ver muy bien, yo había picado el punto número 3, ¿sí? En Gervasio se me formó una O y yo recién la taché y la borré, ¿sí? Entonces a la foto no va a salir ese error, ¿sí? Así que no se preocupen por eso. No es que tienen que volver a hacer todo de nuevo. Así que bueno, ahora voy a ir transcribiendo, ¿sí? Y ahora les muestro cómo quedó. Bien, ya pasado a tinta, ¿sí? Nacionales quedó todo en mayúscula por el uso de la doble mayúscula que nos indica eso. Después en Manuel José Joaquín Belgrano, como eran más de 3 palabras, aviso con el 2,5, ¿sí? En la siguiente sin mayúscula y en la última sí con mayúscula. Utilizamos el guión de corte como acá en General Roca. Las siglas, más de 3, doble mayúscula, la que era hasta 3, mayúscula para cada letra, ¿sí? Y por último, esto que era todo en mayúscula, utilizamos 2,5, doble mayúscula, para cuando lo transcribimos sabemos que es todo esto en mayúscula. Ahora vamos a hacer la actividad de los números romanos en lo que queda en la mitad de la hoja, para que en una hoja nueva comiencen con la actividad de transcribir este fragmento de cuento donde aplicamos los signos de puntuación. Bueno, ya cuando colocamos la hoja para la segunda pizarra, recuerden utilizar los puntos de los pernos inferiores. Bien, y vamos a hacer el ejercicio de los números romanos. En los números romanos solo poníamos la mayúscula al comienzo. Les recomiendo que cuando los vayan a pasar en braille, primero hagan el ejercicio de escribir qué letras son las que van a representar esas cantidades para que no tengan errores. Acá también lo vamos a hacer en forma de lista, así que no hace falta la sangría. Vamos a empezar con el primero, que era 245. Entonces colocamos mayúscula, C, X, L,
y B. El otro número era 616, mayúscula. Ponemos la D, C, X, B, I. El siguiente número era 1537, mayúscula, 1000, la M, 500, que es la D, 37, 3X para sumar 30, y el 7 lo formamos B, I, I. El otro es 2530, 2M, D, 500 y 30, 3X. Y ahora tenemos mayores a 3000. Para eso usábamos el punto 25. Primero formamos el 4. Ponemos I, B. Ahí tenemos 4. Para indicar que son 4000 pongo 2, 5. Y sigo con el resto del número, sí, que era 155. 100 con la C, L y la B. Acá piqué un punto de más, hice una B en vez de una L, ahora lo voy a arreglar. Y el último era 5005. Formamos el 5, mayúscula, que es la B, 2, 5 y otra vez 5. Muy bien, y sacamos para ver cómo quedó este ejercicio de los números romanos. Sí, como les había dicho recién, marqué una B y era acá la L para 4155. Entonces la vamos a borrar. Y ahora sí, el otro ejercicio es transcribir siempre en tinta, porque es una manera de corroborar que lo que escribieron está bien o ver si hubo un error y lo puedan corregir. Entonces acá tenemos C, C, X, L, B. Después tenemos D, C, X, B y el otro tenemos 1000, D, X, 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 B y M, M, T, X, X, X. Aquí tenemos I, B. Y estos dos puntos nosotros lo indicamos con la barra arriba, ¿sí? Para indicar que es de los 1000, C, L, B y el último es 5005. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí van a pasar al al cuarto ejercicio, vendría a ser, que es el de transcribir el texto. Lo van a hacer en una hoja nueva para que puedan ver toda la producción, y ahí sí recuerden que tenemos que dejar los 2 cajetines de sangría en cada párrafo que comienza del texto. Y ahí sí tengan a mano su ayuda en memoria de la 5ª serie y de la 6ª serie con los signos que estuvimos trabajando, porque se van a usar bastante. Ese sí se los dejo para que lo hagan ustedes solos, porque les va a llevar mucho tiempo y lo puedan hacer tranquilos. Después lo transcriben en tinta y me mandan la foto. Así que bueno, esta clase de la 5ª serie y la 6ª serie, recuerden tener siempre a mano el ayuda a memoria y el macrotipo para poder hacerlo. Y de la clase anterior que habíamos hecho con todo el abecedario y las acentuadas, porque ahora como van a transcribir un texto bastante extenso, que son 3 párrafos si no me equivoco, que es un recorte de un texto, les va a llevar más tiempo, se pueden llegar a equivocar, así que háganlo con paciencia. Y bueno, nos estamos encontrando en nuestra próxima clase. Que tengan buena semana.